Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Sin Filtro. En esta ocasión tratamos un tema muy especial porque dejamos a un lado Marvel y nos centramos en la última película estrenada de Star Wars, ese episodio 8, Los Últimos Jedi, que sigue tras 2 meses de estreno pues siendo centro de polémica, con los fans divididos por completo entre aquellos que defienden la película y aquellos que la odian a muerte. Y precisamente muerte son las amenazas de muerte que ha recibido el propio Rian Johnson, al parecer ha denunciado en redes sociales, y además estamos viendo a este director muy activo en redes sociales respondiendo a los haters de la película, y la verdad es que estamos bastante sorprendidos con este fenómeno porque no esperábamos que esta película pues generase pues tanto odio. Quizá sí que es cierto que todas las películas de Star Wars siempre que han sido estrenadas siempre han tenido polémicas, siempre ha habido quejas, pero la verdad es que en este caso con este episodio 8 la verdad es que el tono ha subido mucho más que en anteriores ocasiones. Nosotros queríamos analizar este fenómeno, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los argumentos de aquellos que pues detestan la película, son detractores de la misma, e intentar ver si los argumentos que tiene son realmente válidos o no. Tanto es así, tanto es especial este vídeo, que hasta nuestra entradilla cambia, y en vez de convertirnos en Marvel Sin Filtro, ahora nos convertiremos en Star Wars Sin Filtro. Comenzamos. Como decíamos al principio, la verdad es que estamos sorprendidos con que este episodio 8 genere tanta polémica, tanto odio, y la verdad es que pues bueno, pues como decíamos también al principio, teníamos dividida la afición en dos bandos, entre aquellos que la defienden y aquellos que la atacan. Vamos a llamar a este segundo grupo haters, que de ningún modo consideremos este término peyorativo, pero sí que es cierto que estos haters los estamos viendo como más activos en redes sociales, se les puede escuchar más, se les puede ver más, y es cierto que están llevando sus argumentos pues expandiéndolos y consiguiendo poco a poco calar entre el público. Es cierto que, como también decíamos en todas las películas de Star Wars, siempre hay polémica. Yo creo que exceptuando la trilogía original, y veremos si la trilogía original también se libró de polémicas y críticas, todas las películas de Star Wars han tenido siempre algo, pues quejas, cosas que molestaban a los fans, y bueno, incluso nosotros esperábamos que en el episodio 7, que va a ser dirigido por JJ Abrams, que había dirigido anteriormente a las películas de Star Trek, ese reboot de Star Trek, pues muchos dijeran, pues blasfemia, ¿cómo puede un director de Star Trek dirigir una película de Star Wars? Pues ni siquiera ese hecho, y incluso también la crítica que se hacía a ese episodio 7 de que era una copia del episodio 1, pues se han quedado como bastante cortas, o eso nos parece, con respecto a este episodio 8, que la verdad es que está generando muchas críticas y mucho malestar en redes sociales. Vamos a analizar los argumentos que los haters esgrimen, y de nuevo recordamos, utilizamos ese término de hater no de modo peyorativo en ningún caso, porque lo que queremos dejar claro es que en este vídeo y en este canal respetamos prácticamente las opiniones tanto de aquellos que le han gustado la película como los que no. Lo que queremos hacer es precisamente pues saber por qué esos haters odian esta película, y si realmente los motivos son de peso y son fundados. Nosotros, por ejemplo, desde Marvel Sin Filtro anunciamos que, bueno, como dice el título, no tenemos filtro alguno, y la verdad es que disfrutamos con todas las películas, y hemos de decir que el episodio 8 a nosotros nos ha gustado, pero también nos han gustado muchas películas que también han recibido muchos palos este año. Por ejemplo, nosotros la Liga de la Justicia también la hemos disfrutado mucho, y es cierto, bueno, que hay películas que tienen fallos, tienen pues cosas que salen mal, y que pues es cierto que a lo mejor se pueden criticar, pero eso no dificulta el poder disfrutar de la película. Así que respetamos a aquellos que no les ha gustado la película, a aquellos que consideran que no es una película digna de esta saga, y también queremos pues eso, también aprovechar y ver por qué esta gente que odia esta película, por qué razones tiene. Decíamos también al principio que estos haters son, digamos, los que más se están escuchando ahora mismo en internet. Vemos un montón de vídeos, un montón de posts, de mensajes en redes sociales, pues lanzando argumentos que, como pues leídos y escuchados, pues la verdad es que al principio calan muy bien, y la verdad es que incluso algunos están muy bien argumentados y muy bien explicados, y la verdad es que pues nosotros muchas veces cuando lo escuchamos decimos, jo, pues ¿qué razón tiene esta gente? La verdad que es cierto que muchas de las cosas que están contando son ciertas, pero quizá lo único que estamos viendo, y es lo que vamos luego a ir caso por caso, quizá en muchos casos sean interpretaciones un tanto subjetivas, o son modos de ver, tanto de ver esta película como concebir la saga en general, que pues obviamente pues lanzan este tipo de argumentos que, pues como decimos, son muy válidos, pero claro, luego
si empezamos a analizar a lo mejor lo que es la película o intentamos ir a una posición mucho más objetiva, pues nos encontramos que quizá estos argumentos pues no son tan de peso como en un principio parecía. Así que es quizá una de las cosas que nos estamos encontrando muchas veces en muchas de las críticas que vemos, que digamos que son como interpretaciones. Por ejemplo, dicen, no, es que este personaje hace esto y esto y esto cuando no debe hacerlo. Bueno, básicamente esto es un poco complicado porque en las películas quien decide lo que hace un personaje o no, pues son los guionistas, el director, los productores, es decir, quien hace la película o digamos los que están a cargo de la misma. Es cierto que a nosotros nos gustaría muchas veces dirigir el destino de muchas películas, y una de las cosas frustrantes cuando vemos una película es cuando de repente dice, bueno, este final no debía haber terminado así. Sí que es cierto obviamente que desde muchos conceptos, como por ejemplo la construcción del personaje o la construcción de un buen guión, pues simplemente se puede analizar objetivamente si hay fallos o no, y eso es justamente lo que queremos tratar de ver, si las críticas de los haters pues se fundamentan, por ejemplo, en posicionamientos objetivos en términos de, bueno, que si la historia está bien construida o no, si hay fallos argumentales, si la construcción del personaje es correcta o no, etc, etc. También es cierto, otra cosa que estamos viendo en toda esta polémica es que prácticamente todo lo que están diciendo que está mal en este episodio 8 echan la culpa pues obviamente pues al director Rian Johnson, a los productores, a los responsables de Lucasfilm y por supuesto al máximo responsable, que en este caso es Disney. La verdad es que muchas de las críticas que también estamos oyendo nos hacen bastante gracia, con respeto siempre, porque muchas de las cosas que nos están contando pues realmente las achacan como si fuera una cosa de estos personajes que hemos comentado, del director, del productor, de Disney, de Lucasfilm, y la verdad que es que vemos que estas cosas pues en el pasado podemos encontrar ejemplos muy parecidos y que es raro pues que ahora pues se critiquen y en el pasado no se hayan criticado antes. Ojo, que también es cierto que algunas de las cosas que ha habido en el pasado también se han criticado, pero sí que es cierto que parece que muchas cosas aparecen como ahora una nueva lacra en la película, cuando a lo mejor son fallos que ya venían viniendo de antes. Bien, y vamos a la chicha, vamos a entrar en detalle porque hay muchas cosas que tenemos que debatir y no queremos que este vídeo se alargue mucho. Una de las cosas, por ejemplo, que se achacan a esta película, los fallos, es que su director, los productores, Lucasfilm y Disney, que como máximo responsable, se están cargando la saga, es decir, están intentando hacer cosas que traicionan el espíritu por completo de la misma, de la trilogía original. Por ejemplo, vamos a centrarnos justamente en varios puntos concretos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la están infantilizando, es decir, este episodio 8 pues infantiliza esta película con la excusa de que se pueda ver pues para padres y para niños. Antes de hablar en detalle sobre este aspecto, la verdad podemos decir que esto de que las películas de Disney pues las hacen para niños, daría para mucho que hablar, para un vídeo por completo. Además es una queja que también se suele hacer últimamente a las películas de Marvel Studios. La verdad que yo creo que quien lanza estos argumentos no se pone a lo mejor en el papel de un padre, pues yo digo, esto daría para un vídeo por completo, porque la verdad yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero sí he tenido la oportunidad de ir al cine con niños, y sobre todo últimamente en las películas, tanto en Marvel Studios como en Star Wars o en otras películas, pues vemos como muchos padres acompañan a niños, y la verdad que si le preguntásemos a los padres si les parece mal que Lucasfilm, Rian Johnson, Disney hagan esto con las películas de Star Wars, yo creo que responderán que encantados de la vida, porque por una vez pueden ir, con el tiempo escaso que tienen de vida, de conciliación entre vida familiar y su poco ocio, pues poder disfrutar de sus películas toda la vida de Star Wars con sus hijos, pues supongo que es una cosa que es más de valorar que a lo mejor la gente que piensa que pues, se convierte en una película infantil. Ojo, que tenemos que argumentar ahora si es infantil o no infantil. Una de las cosas que nos llama la atención, nosotros quizá nos hemos quedado sorprendidos cuando dicen que Disney está infantilizando la saga de Star Wars. Nos quedamos bastante sorprendidos porque Star Wars llegó un momento determinado en el que se volvió para niños. No, es decir, matizamos, no es que sean películas para niños, pero en un momento determinado pues que George Lucas decidió cambiar y añadió ciertos elementos un tanto infantiles que hacían que estas películas pues fuesen más asequibles a un público de menor edad. Y esto no ha ocurrido recientemente, sino lo pudimos ver en la película El Retorno del Jedi. De hecho, es un momento clave porque es una película en la cual yo creo que empezó la división, un poco el cisma entre los fans y un poco la diferencia de edad de quienes estaban viendo El Retorno del Jedi con los que quizá vieron la película de Retorno del Jedi cuando vieron a lo mejor estrenar el primer episodio, bueno, el episodio 4, La Guerra de las Galaxias. Porque bueno, recordaréis todos que en Retorno del Jedi se hizo la presentación de los Ewoks y esos personajes, bueno, pues además
tuvieron hasta incluso más películas, se convirtieron en un spin-off, el primer spin-off, que estamos hablando ahora de spin-off de Rogue One, y ya había antes otros spin-off que eran estos Ewoks con la aventura de los Ewoks y creo que la batalla de Endor, que eran las dos películas, que por cierto merece la pena verla por las pocas y pequeñas referencias que hay de Star Wars, que muy poquitas, pero las hay, y por eso yo creo que merece la pena verlas. Pues es un claro ejemplo de que, bueno, pues Star Wars se había convertido en una película orientada más a niños. La trilogía precuela, esa amenaza fantasma, pues vimos pues ya que incluso el personaje principal, ese Anakin tan niño, nosotros no esperábamos que fuese tan pequeño, pues era pues una demostración de que esa película pues era un poco para todos los públicos, no vamos a decir ni que sea para niños ni para adultos, y que George Lucas intentaba alcanzar todo ese espectro de público. Hay un detalle bastante importante, y eso por ejemplo en su momento, hace muchísimos años, cuando salió creo que la amenaza fantasma, se comentaba, había una entrevista a George Lucas, y el propio George Lucas comentaba que él había hecho esto aposta porque él quería que sus películas la viesen los niños, y que entonces obviamente quería que las películas fuesen pues más para todos los públicos. Esto además es una cosa que además se repitió en Hollywood, por ejemplo con otro director importante como Steven Spielberg, que también llegó un momento determinado que cuando hacía las películas tenía una cierta sensibilidad como para que las películas que hiciera pues la pudieran ver niños. Es decir, que cuando estos directores se han convertido en padres de familia, pues les ha cambiado el chip de la forma de hacer películas, y quizá pues si antes eran como pues unas películas que les gustaban que fuesen más adultas, más pues digamos más de temas más serios, o bueno, aunque tuviese humor, o aunque tuviera, pero eran como trapas más duras, una perspectiva más adulta. Ahora cuando ya son padres pues se dan cuenta de la importancia que es compartir pues películas con sus hijos, y deciden pues que las películas sean aptas para todos los públicos. Otro aspecto que los haters hacen énfasis en que Lucasfilm, Disney o quien sea está cargándose Star Wars, es que bueno, pues están metiendo demasiado humor, demasiados chistes fáciles, y que esto bueno, pues es insufrible. Bien, de nuevo pues tenemos que intentar tirar de hemeroteca y recordar que realmente esto del humor no es nada nuevo. Además también es otra crítica que se está haciendo a las películas de Marvel Studios, cuando nosotros también disfrutamos mucho de ellas, y también pues nos ofenden un poco, por ejemplo con Thor Ragnarok, que también ha habido bastante polémica por ese humor, por ese tono de tontería, chiste y demás. Bien, vamos a recordar que las películas de Star Wars, yo creo que todas ellas, prácticamente todas, quizá las, digamos, a lo mejor El Retorno del Jedi, no, también, sí, es que yo creo que todas las películas de Star Wars siempre han tenido toques de humor, y algunos incluso muy absurdos, y no estamos hablando de las últimas precisamente. Hay que ver un fenómeno que fue, digamos, la época dorada de Hollywood, de esos blockbusters, esa generación que encabezaron precisamente George Lucas y Steven Spielberg. Bueno, pues esas películas, todas ellas tenían toques de humor, y humor muy infantil. Estamos hablando de películas, por ejemplo, como E.T., como Los Goonies, y diréis, bueno, estas películas es que son de niños, pero ojo, películas como Golpe en la Pequeña China o Willow, dirigida por el propio director, por el propio Lucas, son películas que digamos que eran más para adultos, pero seguían teniendo pues muchos chistes. Hay que recordar en Golpe de la Pequeña China el combate mental entre el malo y el maestro chino, como si estuvieran con los dedos jugando a una videoconsola. Vamos, eso lo vemos ahora y nos hace mucha gracia, nos reímos, pero esa película es considerada de culto. Yo creo que muchos que ahora mismo están echando pestes sobre Star Wars, en su momento también, bueno, yo creo que en su momento y ahora, veneran, o bueno, o reconocen que esa película, Golpe en la Pequeña China, es una joya del cine que disfrutamos de todos. Así que es una de las cosas que nos sorprende bastante. Como decimos muchas veces, esto ya lo he dicho al respecto a las películas de Marvel Studios, lo vuelvo a decir y se aplica yo creo que bastante bien a las películas de Star Wars. El fenómeno blockbuster, esos blockbusters 80 venían asociados con estos toques de humor. También nosotros queremos que en una película es muy difícil mantener la atención durante 2 horas y media sentado en un sillón, y yo creo que los guionistas, los productores y los directores son conscientes de esta situación, y que muchas veces hay que aflojar la tensión o intentar romper el aburrimiento, romper el ritmo, etcétera, etcétera, y esto muchas veces se hace a través del humor. Bueno, la cuestión es saber si se hace el humor bien o no, esa es la cuestión. Por ejemplo, recientemente hemos visto La Momia, bueno, recientemente, ya hace unos meses, de La Momia, de Tom Cruise, y la verdad es que, por ejemplo, ahí los toques de humor eran muy malos. Ahí sí que decías tú, madre mía. Es quizá donde podemos entrar en el debate, si los toques de humor que hay en Star Wars episodio 8 son buenos o malos, o igual pasa con Thor Ragnarok, pero ya eso ya entra en un debate ya de subjetividad, si este tipo de chiste te gusta o no, o hasta qué límite pues podemos colocar
en qué grado de humor podemos llegar. Yo creo que decir que se están cargando la saga Star Wars porque me meten humor no es justo, es decir, habría que ver si lo que han metido de humor lo han hecho mal, es contraproducente o estropea por completo pues el ritmo o la tensión de una escena. Quizás estamos pensando, y esto quizá también lo he oído en varios vídeos que he visto, muchos dicen al tema de que bueno, que esto de meter gracietas y bromas en esta película Star Wars pues no viene a cuento, porque estamos en una situación, en un momento de la trilogía en la cual se está llegando a un momento muy serio, muy importante, que quizá no es para tomárselo a risa, y que pues quizá pues tendríamos que ver esta trilogía, en esta última trilogía, pues algo así como mucho pues más elevado, mucho más serio, como si estuviéramos viendo una película. De hecho, incluso creo que en un comentario, no sé dónde lo leí o dónde lo vi, alguien decía que realmente tendría que haber sido dirigidas por Nolan estas películas, como para que esta trilogía fuese como una especie como de caballero oscuro, con esa solemnidad, ese porte, esa sobriedad, pues que hubiera hecho que esta película funcionase. Y es quizá lo que nos lleva al siguiente punto, y es que yo creo que lo que nos ocurre muchas veces a muchos de los haters que pensamos que este episodio no es bueno, es quizá la diferencia generacional. Nosotros quizá somos ya personas pues ya bastante veteranas, por decirlo así, que ya estamos muy curtidos, hemos visto muchas películas, quizá ya pues el tema de los chistes pues ya nosotros hemos visto todos, los conocemos todos, y ya pues no nos hacen efecto, y queremos muchas veces que estas películas que desde, por decirlo casi así, es casi de niños, han venido creciendo, hemos crecido con ellas, pues ver que acaban en algo muy épico, en un momento muy elevado en el que vemos que todo culmina en una historia tal. Y hay que ver pues que las películas de Star Wars quizá no siempre ha sido así, es decir, las películas de la trilogía original, si las vemos, pues tenían humor, tenían momentos incluso absurdos, tenían acción, tenían también tensión, tenían un montón de cosas que yo creo que también el episodio 8 las tienen. Lo que pasa es que nosotros queremos pues ver todo que sea muy serio y que todo vaya muy hilado. Así que quizá uno de los problemas que podemos ver es la diferencia generacional. Además, este problema de la diferencia generacional lo podemos ver un poco en a quién le gusta la película o no. Esto es bastante curioso, porque si preguntásemos a aquellos que digamos que estrenaron con Star Wars viendo la trilogía precuela, es decir, el episodio 1, 2 y 3, pues, y les decimos qué opinan de la trilogía original, pues nos sorprenderíamos bastante, porque muchos de ellos opinan que la trilogía original pues no les parece, algunos dicen que no les gusta, otros dicen que no es tan buena como la trilogía que han visto, es decir, la trilogía precuela, que esto para muchos es una especie como de sacrilegio, decir que la trilogía de la amenaza fantasma, episodios 1, 2 y 3, son mejores que los 4, 5, 6, pero es un hecho que existe, y de verdad, preguntad a la gente más joven qué opinan, porque ellos pues han creado con los nuevos efectos especiales de George Lucas, que a muchos de la trilogía original les horrorizan, y piensan pues que esas películas pues que son un poco cutres, porque claro, todo hay que verlo en el contexto de cuando, bueno, pues de cuando han visto la película, de cuando es, y ellos no son capaces son una nueva generación que no son capaces de saber que esa película pues lleva un tiempo bastante largo, y que en su momento los efectos especiales fueron pues revolucionarios, que George Lucas revolucionó el panorama de los efectos especiales. Además, esto es una cosa que está pasando últimamente con muchos de los clásicos de ciencia ficción, que tenemos un poco elevados en esos altares, y que luego cuando hablamos con la gente más joven, o incluso con gente no tan joven pero que no está metida en el mundo de ciencia ficción, nos sorprendemos. Y esto es una cosa que hemos visto muy de cerca recientemente con Blade Runner. Nosotros consideramos Blade Runner, considero que Blade Runner es una maravilla, o sea, esa película me parece increíble. La ve una persona que no es un fan de la ciencia ficción, no es, digamos, un friki, y dice que menudo bodrio. Y es que efectivamente, si analizamos la película Blade Runner no es una buena película. La gente no entiende lo que ocurre, la gente no sabe las motivaciones de los personajes, no sabe muy bien, aunque intentan explicar que es un replicante, esa caza, esa persecución, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Es una película bastante complicada de entender, pero nosotros los frikis la adoramos por lo que supone, porque era la introducción en la gran pantalla de una forma seria del cyberpunk. Vamos, habíamos leído libros, hemos visto un montón de cosas al respecto y nos emocionaba. Pues algo mismo pues parece con Star Wars. Star Wars en su momento fue revolucionaria con los efectos especiales, pero claro, si lo vemos ahora y gracias a las remasterizaciones pues todavía sigue bastante vigente. Pues las generaciones nuevas no son capaces de
de poder darle el valor que en ese momento tenía cuando nosotros la veíamos estrenadas en la gran pantalla. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que nos sorprende bastante, y es que estamos hablando pues de gustos, de tanto de unos fans como de otros, y estamos encontrando que el campo de fans de Star Wars es demasiado amplio, tan amplio que es inevitable que cada vez que se estrena una nueva película pues haya gente que se queje por un sentido u otro. La verdad es que yo creo que es imposible hacer una película de Star Wars que guste a todo el mundo, y eso es quizá la máxima que deberíamos quedarnos de todo esto. Por ejemplo, si una de las cosas que intentamos hacer con la película, que intentó hacer el episodio 7, era pues intentar pues que todo lo que los fans veían en la trilogía original estuviera en ese episodio 7. ¿Resultado de esa película? Pues que muchos decían, ¡buah! Es que es un refrito del episodio 4, es que es lo mismo. Y entonces dijeron, bueno, pues que esto es una de las cosas que, de las primeras críticas, bueno, de los primeros comentarios que vi en redes sociales fue precisamente esto. Los fans se quejaban del episodio 7 porque era más de lo mismo, y ahora se quejan del episodio 8 porque es totalmente diferente. ¿Qué es lo que queréis? Es lo que decía más o menos así ese comentario en redes sociales que leí. Pues la verdad es que este comentario tiene mucha razón, es decir, el episodio 7 no me gustó porque era todo muy parecido a lo que era el episodio original, y el episodio 8, que parece que se está desmarcando de muchas cosas de lo que debía ser Imperio Contraataca. Ojo, que yo la verdad que donde la película pude trazar bastantes paralelismos y no es tan alejada del Imperio Contraataca como parece, pero bueno, lo que decíamos, una película que parece muy diferente, parece muy distinta a lo que es Star Wars, pues a la gente no le gusta. Precisamente fue ese el motivo por el que George Lucas decidió vender la franquicia de Star Wars a Disney. Aparte de la pastaza que le pagaron una pastaza enorme, yo creo que George Lucas era consciente de que era tal la magnitud de Star Wars, es un universo que ha crecido, que se ha disparado, que se le ha escapado de las manos, que hiciera lo que hiciese, iba a haber críticas. Y la verdad es que yo creo que es bastante duro para un creador el intentar hacer algo y escuchar, pues bueno, siempre recibes buenas críticas, pero siempre se suelen oír más las malas. Y yo creo que Lucas dijo, mira, yo estoy en un callejón sin salida, yo no sé lo que voy a hacer. Y es que creo que otra máxima que podemos sacar de todo esto es que Star Wars, yo creo que ha sido víctima de su propio éxito. Ha sido tal la beatificación de la trilogía original, que cualquier cosa que no sea esa trilogía original no va a gustar. Y si intentan hacer una trilogía, y si intentan hacer algo como la trilogía original, tampoco va a gustar. Y es que lo que hizo George Lucas en su momento fue algo único, fue un momento, un instante que pues no se va a volver a repetir en la vida. Son de esos momentos que a veces ocurren. Por ejemplo, también ocurrió cuando Tolkien escribió El Señor de los Anillos. Son momentos tan especiales, se repiten en tan pocas ocasiones, que es muy difícil poder volverlos a repetir. George Lucas en su momento hizo algo revolucionario, que era pues crear unos efectos especiales que hasta el momento no se habían visto. Consiguió algo que tampoco en las películas se había mucho hasta ese momento, que era crear una banda sonora que definiera a los personajes. Por ejemplo, la marcha de Darth Vader en Star Wars es inolvidable, o sea, no se nos borrará de la cabeza. Es decir, pues hizo algo, creó un universo, que todos los méritos de George Lucas, creó un universo tan rico, tan bonito, que ha dado para muchísimas películas, novelas, videojuegos, que los fans adoran. Y esta es la adoración que incluso George Lucas es incapaz ahora mismo, yo creo que era ya incapaz de gestionar este universo. Y no quiero desviarme a lo que iba. Esta primera trilogía original está tan metificada que pensamos que es súper buena, que está súper bien hecha, y no, y tiene sus fallos. Y esto, ojo, que en algunos de los vídeos de los haters lo han reconocido y lo dicen, o sea, es decir, no estoy para nada criticándoles. La trilogía original tiene fallos y bastante gordos. De hecho, su guión no es muy bueno, y George Lucas no es un buen director para nada. Es un gran creador, es un gran productor, pero no es un buen director. De hecho, sus amigos, creo que en uno de ellos era Coppola, le ayudaron un poco a reescribir un poco los diálogos, porque no era un buen guionista, ni tampoco es un buen director. Y bueno, pues hay cosas en la película de Star Wars pues que si analizamos pues podemos encontrar fallos y cosas pues que no encajan, pero que da igual. Fue algo tan increíble, tan maravilloso, que es una joya del cine,
pese a sus fallos. Es por eso que, por ejemplo, la trilogía precuela, tanto dolores de cabeza ha tenido, pues para George Lucas, todo era críticas, todo eran problemas, los fans eran súper críticos en muchas cosas. Es muy difícil, porque claro, yo creo que ya los fans empiezan a interpretar, tienen como en su cabeza su visión de Star Wars, que no coincide para nada pues con la que tiene pues quien es su creador original. Y cuando el creador original pues sigue creando y sigue tejiendo las historias, añadiendo nuevas cosas, pues hay fans que obviamente pues no les gusta. Quizás es una de las cosas difíciles de ser un autor, de un creador, que tener éxito es complicado, es decir, es crear una cosa, seguir creando más y más y más y que siga gustando a la gente, y eso pues a veces es muy difícil y muy complicado. Por ejemplo, nosotros vimos que esta disensión, ya hemos comentado un poco antes, se produjo con El Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi también es una película que forma parte de la trilogía original, está un poco santificada, es como... creo que tenemos clavados en la imagen momentos épicos. Yo creo que todos de pequeños hemos jugado con las motos voladoras, con esos, no me acuerdo el nombre que tenían, pero vamos, cuando dabas un botón y se desmontaba la moto voladora. Bueno, hemos tenido momentos en la barcaza de Jabal Yat, también hay el salto de Luke Skywalker cogiendo el sable, a la princesa Leia, un montón de escenas que las tenemos grabadas a fuego, que hace que, bueno, que esa película pues sea grande. Pero esa película ya en su momento, pues ya dijimos, tuvo su primera disensión entre los fans por el tema de meter a los Ewoks. En La Amenaza Fantasma igual, hemos tenido bastantes momentos duros. Yo creo que el más duro fue el tema de los midichlorianos. O sea, yo creo que eso se nos cayó el alma a todos, porque nosotros pensábamos que la fuerza era algo misterioso, algo pues mal comparado como la magia, algo místico, algo sobrenatural, alguien que nadie sabía explicar, y de repente descubrimos que con un análisis, con un pinchacito, como si estuvieras pinchándote para hacer la prueba del azúcar, te decía tu nivel de midichlorianos y sabías si eras óptimo o no para manejar la fuerza. Pues estas cosas las parió George Lucas, y para mal que nos pese, son cosas que tenemos que sobrellevar, porque son cosas que se han convertido, como llaman ahora, en canon. Así que es lo que decimos, es muy difícil conciliar lo que es la percepción del creador con la percepción que tiene cada fan en su cabeza, y os aseguro que cada fan tiene la suya propia. No quiero desviarme del tema porque estoy aquí un poco divagando sobre las anteriores películas y tenemos que centrarnos un poco en lo que es este episodio 8, y bueno, pues quizá para intentar ver que si esta película es buena o mala, vamos a ir a criterios objetivos, y un buen criterio objetivo pues sería más o menos los números, que los números son siempre objetivos, eso parece, pero en esta ocasión tampoco hemos tenido suerte, y lo que son las críticas, las valoraciones o las notas que le han puesto los críticos de cine y el público, pues también es fuente de discusión y de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, los críticos de cine, lo que es, digamos, la crítica especializada, han puesto a este episodio 8 pues por las nubes. La verdad es que han puesto bastante notas buenas. En cambio, vemos que el público en general pues está ahí donde vemos la división, donde pues como que la mitad le ha gustado y la otra mitad dice que no le ha gustado. Vamos a hablar de datos concretos. Por ejemplo, estamos hablando de agregadores de críticas. En este caso, Rotten Tomatoes puntúa este episodio 8 con un 9,1, y por ejemplo Metacritic la puntúa con un, si no mal recuerdo, un 87%, puede ser, un 87, un 85%. Pero mientras, estas mismas páginas web, si vemos la puntuación de lo que es el público, vemos que en Rotten Tomatoes pues la valoración va en un 49%, mientras que Metacritic baja un 4,5 sobre 5, perdón, sobre 10. Esto es quizá las páginas más importantes que todo el mundo vamos de referencia para ver si una película es buena o mala, pero también hemos ido un poco a otros lugares. Por ejemplo, hemos ido a IMDb, que es esa base de datos sobre películas. Ahí la puntuación la dan los usuarios, y ahí nos sorprende, quizá nos vuelva a romper los esquemas, porque la puntuación de los usuarios sube a un 7,5. Hemos ido, por ejemplo, a otra página web, en este caso española, que también se dedica al tema del cine y también recoge valoraciones de los usuarios, Sensa Cine, que puntúan la película, creo que era un 3,4 sobre 5, o sea, no sobre 10, sino sobre 5, que también al final es una nota que se roza el notable. También, por ejemplo, hemos visto que en Film Affinity la película creo que tenía, a mí no recuerdo muy bien, no sé si era un 3 o un 4 sobre 5, no lo sé muy bien, o incluso en Comic Book, que es una página americana que habla sobre temas frikis, sobre cómics, cine, televisión, libros, etc, pues la pone también, pues si no recuerdo, un 3,14, o sea, 3,14 sobre 5. La verdad es que todos estos datos pues no nos han ayudado en nada. Una de las cosas que, por ejemplo, están diciendo los detractores de la película episodio 8 es que aquí se nota que otra vez la mano de Disney está, digamos, influenciando en la opinión de los críticos para que la puntúen bien. Esto la verdad es que me da un poco de miedín, porque esto es una acusación bastante grave. Yo creo que Disney es una empresa bastante poderosa, o sea, y pues no sería descabellado que a lo mejor
untase a algunos críticos para que la puntuase bien, pero que puntuase a todos, o sea, que untase a todos, me parece un poco complicado. Es decir, es un argumento bastante, no sé, me parece un argumento tan arriesgado como ese argumento que han sacado por ahí, que se ha oído por ahí, de que habían hackeado Rotten Tomatoes en la puntuación del público para que fuese tan baja. Yo no me creo ni una historia ni la otra. Yo creo que las puntuaciones que tiene Rotten Tomatoes son las que son y son ambas legítimas. Yo que entiendo, bueno, ¿qué saco de todo esto? Yo entiendo que los críticos de cine consideran que esta película es una buena película, es decir, una película que está bien rodada, que tiene un guión bueno, que quizá pues los personajes actúan bien, es decir, que todos los conceptos cinematográficos e incluso a lo mejor considerando el fenómeno Star Wars que lo rodea, pues ellos dan una valoración pues bastante buena de la película, que es quizá lo que no ocurre con los fans, porque los fans lo que hacen es que se dejan llevar por los sentimientos y encuentran fallos que, ojo, son fallos que ellos encuentran y que son legítimos que los encuentren, pero son, digamos, fallos subjetivos, es decir, interpretaciones que ellos hacen de la película que consideran errores. Yo creo que un crítico de cine no suele cometer esos errores, es decir, bueno, es que Kylo Ren no tiene que comportarse así, porque según parece ser, cuando la fuerza oscura te atrae, no sé qué, tienes que hacer esto. Que un crítico de cine no va a entrar ahí. Y entonces es una metainformación que el crítico de cine no tiene y no tiene por qué tener y no tiene que juzgarla para ver la película. Si estamos haciendo una valoración en nivel friki, pues a lo mejor ahí sí que es donde tendría sentido esa crítica. Pero bueno, no me quiero liar del tema, pero finalmente lo que vemos de valoración es que pues los críticos de cine consideran que esta película es una buena película. No vamos a decir que es una buena obra maestra, pero sí es una buena película. ¿Qué ocurre cuando vemos la puntuación de los usuarios? Bien, aquí es donde me chirría un poco, donde sé muy bien interpretar los datos, porque hemos visto que en esas páginas agregadoras, Rotten Tomatoes y Metacritic, es donde vemos que el público está dividido a la mitad, donde la mitad dice que no le gusta, la otra sí. Pero si vamos a otras páginas web que digamos que tienen, digamos, las valoraciones en un segundo plano, pero que las tienen, y hay bastantes valoraciones, hay algunas páginas web de estas que pues ha votado muchísima gente, vemos que la puntuación del público es bastante más alta. Esto a mí me lleva a interpretar lo siguiente. Yo creo que lo que ha ocurrido en Rotten Tomatoes y en Metacritic es que son páginas que, digamos, los usuarios que votan son digamos, fans más son, digamos, más frikis, es decir, quizás son las páginas de referencia para muchos frikis a la hora de ver películas, y entonces digamos que como ha habido esta campaña de odio hacia la película, y decimos para abreviar, pues quizá pues estaba motivado que muchos pues vayan a estas páginas y voten en contra, con todo lo que es legítimo, vamos a decir, está en su derecho de ir a un sitio y decir que es mala la película, pero claro, eso no lo han hecho en otras páginas web, digamos, más generalistas, que yo creo que ese es el término correcto, es decir, que en páginas web generalistas, en donde es un público más casual, que es donde ellos van a analizar la película y no tienen toda esa información que un friki, un fan, un seguidor acérrimo de Star Wars tiene, pues no es capaz de interpretar, y entonces ha visto que la película es una película que ha estado muy bien. Entonces quizá la única explicación que damos a estos números, que en vez de aclararnos, nos lían aún más. Yo creo que esto quizá lo que da, y podemos ir a lo mejor sentando un poco cátedra, y esto me da un poco de miedo, es cuando ahora mi contador de no me gusta empieza a subir, por favor, no seáis muy crueles. Es que la película de episodio 8, mal que nos pese, es una película que está bien hecha, y es una película buena. Ahora, que guste a los fans de Star Wars, pues está visto que no. Dejamos a un lado los números y vamos a centrar en algunas de las cosas que he estado escuchando sobre la película, sobre el episodio 8, que luego es curioso porque también es cosas sobre los personajes que ya pudimos ver en el episodio 7, y es ahora cuando esas críticas salen. Bueno, esto se puede explicar y también se puede entender. Quizá mucha gente que vio el episodio 7 y a lo mejor estos personajes, y a lo mejor podía haber dicho las críticas que está diciendo ahora, no las dijo en su momento, porque quizá estaba esperando o estaba dando un voto de confianza a JJ Abrams y a Lucasfilm y a Disney para ver cómo esto se va a desarrollar. Es decir, bueno, pues yo creo que esto ha ido más o menos bien, puede haber ido mejor, pero bueno, de momento hay cosas que no me gustan, veamos cómo va desarrollándose. Y claro, cuando ha llegado el episodio 7, pues es el momento de decir, esto aquí no me cuadra. Y es claro, pues una de las cosas que estamos viendo en críticas es sobre el casting, sobre los personajes. Muchos dicen que estos personajes son todos malísimos, muy malos, que no vale ninguno. Y bueno, yo aquí, pues igual voy a hacer un poco de abogado del diablo. Yo sí que es cierto que cuando vi la primera película de esta última trilogía, el episodio 7,
Yo vi a los personajes y salí, bueno, pues no salí disgustado, ya te digo, no tengo filtro, a mí soy bastante complaciente y dije, bueno, pues la verdad es que estos personajes no están mal. Sí, salí encantado con Rey. Yo creo que todos sí estamos coincidimos en que el personaje de Rey fue bastante bueno en el episodio 7 y en este 8 hemos visto que habría algo menos. Yo esperaba que brillase algo más, que tuviera más protagonismo. Ha pasado más en un segundo plano. Yo esto no creo que sea ni bueno ni malo, simplemente ha sido así, es las circunstancias del guión y de cómo están desarrollando la historia y haya quedado. Y por ejemplo, quizá un protagonista que todo el mundo está ahí contra él es ni más ni menos que Kylo Ren. El actor que lo interpreta, yo en su momento, yo reconocer ese actor, no, a mí nunca me ha gustado. Se hizo muy famoso con esta serie de Girls, creo que era, que además hacía un personaje como muy complejo, que era además que era una especie como de, pues, una personalidad que es, digamos, un aspecto físico no muy agraciado, no es un chico guapo, pero tiene una belleza un poco extraña y tiene un carisma, pues que en la serie de Girls, pues, le hacía tener un papel un poco extraño, un poco carismático, un poco diferente, que a lo mejor esto le valió pues, porque le abría las puertas a ser Kylo Ren. Es cierto que cuando le ves, es cierto que muchos dicen en el momento de la máscara que por qué se la quita, que en Darth Vader tardó muchísimo en quitársela y aquí se la quitó a la primera. ¿Ves? Esto ya son argumentos un poco subjetivos, no sabemos qué es lo mejor o lo peor. Quizá George Lucas tuvo un acierto increíble y lo tenía muy bien pensado cuando, y creo que todo el mundo estamos de acuerdo, que mantener el misterio de quién se oculta detrás de la máscara es algo muy importante en la película, pero está visto que en esta trilogía no es así, y esto no es un fallo, esto simplemente es una decisión de los directores que han decidido, pues, que en esta película no va a haber un misterio tras una máscara, como ha podido ocurrir en la trilogía original. Eso sí, cuando hemos visto la máscara, aquí Kylo Ren sin máscara, pues nos hemos quedado todos un poco bien, pues quizá todavía no tenga la carisma. Pero sí que es cierto, y es donde voy a hacer abogado del diablo, que en esta segunda película, de esta última trilogía, sí que es cierto, y esto no creo que se pueda negar, ha sido una evolución de los personajes, para bien o para mal. Es decir, hemos podido saber ahora realmente las motivaciones de los personajes. Ahora he podido entender un poco más a Kylo Ren, a Poe Dameron, a Finn y a Rey. ¿Me puede gustar o no me puede gustar? De hecho, por ejemplo, he oído críticas en algunos vídeos y en algunas redes sociales sobre Poe Dameron, que dicen, pero este Poe Dameron es que es un zumbao, es que es un loco, es un no sé qué, tal. Y es que, claro, y dando a entender como que no les gusta el personaje. Bueno, entendemos y respetamos que no guste el personaje por ese sentido. Pero yo cuando vi a este personaje dije, ahora sí que le entiendo. Mientras que en el episodio 7 no entendía muy bien qué pintaba, si es el piloto, si es el que está metido en la búsqueda del mapa del loop y dispara muy bien y pilota muy bien, no era nada más. Pero ahora, por ejemplo, en este episodio 8 se me queda sorprendido porque él interpreta el papel de aquel rebelde temerario, es el papel del rebelde temerario, es ese idealista que por cumplir sus ideales es capaz de cargarse la propia rebelión. Y esto es un papel que a mí me quedó, dije, ole, mola. O sea, es decir, a lo mejor no me gusta el personaje, a lo mejor no me gusta el actor, es cierto, es un gilipollas, pero porque quieren hacer así, de gilipollas, con perdón. Es un temerario. Y a mí me encanta, y hay quizá de las cosas que, fíjate que yo no soy muy fan de la princesa Leia en su versión más adulta, en esta versión que hemos visto, y ahí le veía a la princesa Leia pues cómo le decía, cómo le paraba los pies y cómo le decía, pero ¿dónde vas, chaval? Si es que por tu culpa te vas a cargar la rebelión. Sí, pero es que tenemos que luchar, es que no sé qué, no, que te vas a cargar la rebelión. Y eso a mí me ha encantado, o sea, es de las cosas que debo decir que es un acierto de esa película, un contrapunto. Finn, pues poco a poco vamos sabiendo más de él, quizás el que menos ha desarrollado, le pasa un poco como a Rey, esos dos han quedado un poco estancados. Sí que es cierto que a mí Finn me gusta en la primera, me sigue gustando en esta, el actor ¿ves? Me gusta, estoy hablando de opiniones subjetivas, puedes estar de acuerdo conmigo o no, son respetables. Y a Kylo Ren, que pues tío, también reconozco que sigo sin todavía encontrarle el punto, pero sí que en este episodio 8 le he visto con más motivación, ya he podido saber un poco más de su historia, he podido saber más cosas, pues reconocer pues que no está a la altura pues de Darth Vader, desde luego no está a la altura, no es ese villano, es que tampoco creo que esté intentando recrear un nuevo Darth Vader. Sí que es cierto que a lo mejor falta a lo mejor un personaje más fuerte en el lado de los malos y este no lo sea, pero en cualquier caso sí me gustó mucho la interacción con Rey, y sí le vi que pues que haya habido un desarrollo que yo creo que hay que reconocer que a Rian Johnson pues bueno, pues
lo ha hecho bien, o sea, y bueno, yo creo que el mérito tampoco se lo debe llevar él, sino lo debería llevar pues los guionistas, los productores, es decir, yo creo que todo esto es un trabajo en equipo y lo están enfocando así, nos guste o no nos guste. Otra cosa que ocurre con este episodio 8, y es quizá, y comprendo esta fuente de decepción, es que claro, nosotros esperábamos, en el episodio 7 nos han contado un montón de cosas, aparece Kylo Ren, nos comentan que hay los caballeros de Ren, hay un líder supremo Snoke, está la primera orden, y esperábamos que el episodio 7 nos empezase a contar más cosas. Yo creo que en el episodio 7 había ciertas cosas que esperábamos ver, no las hemos visto y pues ha generado nuestro cabreo y frustración. Pero esto no depende de nosotros, depende de quién hace la película, y ellos a lo mejor han decidido que todavía no es el momento de hacerlo. Y esto ocurre, por ejemplo, con muchas de las críticas que he escuchado en internet, que por qué no se ha hablado más de los caballeros Ren, o por ejemplo se ha contado el origen de Snoke. Aquí, por ejemplo, Rian Johnson ha sido muy combativo y ha salido en redes sociales y en entrevistas y en muchos sitios ha estado explicando el porqué. Hemos podido leer sus explicaciones y la verdad las explicaciones tienen bastante lógica. Pero aquí hay una cosa que me ha gustado mucho de un canal de YouTube que sigo bastante, que es Cine Más Comics. Desde aquí les mando un saludo. La verdad es que dicen cosas con mucho sentido. Y había una cosa que me gustó, que decía... si Rian Johnson tiene que dar muchas explicaciones de la película, es que la película algo falla, y la verdad es que es un razonamiento de peso. Sí que también, haciendo abogado del diablo, dice, sí, es cierto, cuando tu película tienes que explicarla mucho, pues obviamente no has hecho las cosas muy bien, pero yo creo que en este caso te tienes que explicarte porque te están dando muchos palos porque sí, y ahí es donde quizá puedo defender un poco a Rian Johnson en este sentido de que quiera defender y explicar las cosas. Pero la verdad es que la frase me gustó mucho, que si tiene una persona que explicar mucho su película, es que la película fallos tiene. Pero bueno, centrémonos un poco en lo que está diciendo. Entonces Rian Johnson explicó que los caballeros de Ren, pues que no había espacio en la película para desarrollarlos, y que probablemente se desarrolló en una parte más adelantada, probablemente en el episodio 9. Muchos ya estamos esperando que a lo mejor, ya que nos hemos quedado un poco escasos de villanos, pues a lo mejor aparezcan los caballeros de Ren para por ejemplo montar cierta pelea, cierto antagonismo. También igual con el líder supremo Snoke, pues igual se decía Rian Johnson que el momento que podía haberlo contado era el momento en el cual se encuentra Rey con Snoke acompañado de Kylo Ren, y que en ese momento la tensión del encuentro se hubiera podido romper si hubieran decidido explicar el pasado de Snoke. Yo creo también aquí hay una cosa que se olvidan muchos fans. Es raro porque yo creo que los fans no deberían olvidarse de esto, y es que Star Wars es una franquicia enorme y tenemos libros, cómics, videojuegos, incluso series de animación, y yo creo que muchas cosas de estas que no cuentan aquí, muchas de las dejan para explicar en otros medios, en cómic, en novelas o en lo que sea. Sí es un fastidio, porque la verdad es que hay gente que no colecciona cómics y no tiene por qué leerse un cómic para enterarse. Aunque ojo, el fan de Star Wars es muy friki, y aunque no lea cómics, se compra los cómics de Star Wars. Aunque no lea novelas, se compra las novelas de Star Wars. Con lo cual, la gente el merchandising de Star Wars está muy bien pensado, y Disney, que también es un experto en merchandising, pues lo sabe. Quizás sean estos los motivos por los cuales nos han explicado. Son cosas, es decir, que la película a lo mejor el guión no estaba planteado para sacar ciertas cosas, pero nosotros sí lo esperábamos. También nosotros esperábamos que los últimos Jedi, además con la palabra Jedi, fuese una explosión, de que viéramos pues que a Rey es entrenada por Luke, que viéramos a los caballeros de Ren, que hubiera un combate entre Jedi, que hubiera más lucha entre sables luz. Quizás esperábamos muchas cosas, queríamos saber más sobre la primera orden, queríamos saber más sobre el líder Snoke, de dónde viene, quién es, etc. Todavía no se ha revelado muchas cosas, y quizá pues hemos visto que la película no se ha revelado nada. ¿Esto hace mal a la película? No. ¿Decepciona? Sí. ¿Cabrea? Sí. Si de repente el episodio 9 contase todo esto y lo hiciera de forma magistral, ¿la arreglaría todo? Esperemos, no lo sé, no sabemos muy bien si será así o no. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que es lo que está pasando con el tema, por ejemplo, de los caballeros Ren y del líder supremo de Snoke. También otra de las cosas que se estaba pues, hablando bastante es sobre el origen de Rey, que era otra de las claves misteriosas, y que de repente todos han dicho, pero qué mierda, ¿por qué han dicho eso? ¿Por qué los padres de Rey son unos chatarreros que la han dejado abandonada? Yo aquí no me voy a hacer, de verdad, lo prometo, no quiero hacerme el listo, no es mi intención. Yo recientemente igual Rian Johnson ha tenido que salir y explicar que el origen de los padres de Rey todavía no está del todo contado,
que etc, 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 etc. Antes de ver estas declaraciones, bueno, yo fui a ver la película antes de escuchar estas declaraciones, yo no las había escuchado, y yo cuando vi la escena y contó que sus padres eran chatarreros, yo de verdad no me lo creí. Yo de verdad no me lo creí. Yo lo veía como una artimaña más para doblegar la voluntad de Rey, para que se convirtiera al lado oscuro, bueno, Rey o Rai, es que no sé cómo decirlo, bueno, al lado oscuro de la fuerza. Sí que es cierto que yo no me lo creí, dije no puede ser, no sé si me están diciendo muchas cosas, yo creo que están liando la cabeza y esto no es una, y esta es una de ellas. Sí que es cierto, y luego analizando la película, que hubiera quedado mejor o se hubiera entendido mejor si quien hubiera dicho esta frase no hubiera sido Kylo Ren, sino hubiera sido el propio líder supremo Snoke. Porque es como un poco como en la película Retorno del Jedi, cuando estaba el emperador intentando ahí hablar, malmeter a Luke Skywalker para volver al lado oscuro de la fuerza. Yo no me lo creí, es verdad. Y a lo mejor me hubiera equivocado y salí diciendo, bueno, yo creo que no es así, pero bueno, como no lo voy a saber y lo han dejado así, bueno, pues lo veremos. Veremos a ver si en el episodio 9, como parece ser, que muchos dicen que JJ Abrams le ha dado una colleja a Rian Johnson y ha dicho, sal ahí a las redes sociales y di que lo de Rey no es así porque me has fastidiado todo, que eso no es así. No, yo no creo que Rian Johnson en su mente tuviera la idea de decir que los padres de Rey son chatarreros. Además, incluso esto, si fuera así, abre muchas teorías. Porque una de las cosas, y es que igual, criticamos que el origen de Rey no se cuente bien, cuando por ejemplo hemos sufrido que en la trilogía precuela tampoco nos han contado bien el origen de Anakin Skywalker. Parece una concepción inmaculada la de Anakin Skywalker y poco sabemos más. Todavía queremos saber, si alguna vez nos contestarán, si fue un caballero Sith el que dejó preñada a la madre de Anakin. Es que eso queremos saberlo y no lo resolvieron. Y bueno, también en su momento hubo críticas, pero bueno, no escucharon tanto como las de ahora, de las de Rey. Es decir, que también pues, puede ser en un momento determinado que a un momento nos explique que estos seres tan imbuidos en la fuerza, con una capacidad de generar, de manipular la fuerza, de ser tan poderosos en la fuerza, pues es porque se generan de forma espontánea, como fue Anakin y como ha sido Rey. Y a lo mejor la explicación es que no tienen a nadie, a lo mejor salen de gente inesperada. Anakin de una esclava en el planeta de los Hutt y en cambio Rey pues en ese planeta donde estaban los chatarreros. Bien, pues es un poco las cosas un poco yo creo que lo bonito de la esencia de Star Wars. Y bueno, cuando hablamos de Star Wars, fue de la fuerza, de coherencias e incoherencias, también otra de las críticas es, bueno, pues los poderes de la fuerza que hemos visto que se utilizan tanto por parte de Luke como de Leia. Bueno, esto también es una fuente bastante de discrepancia, muchos tiran de los pelos. Y de nuevo aquí vuelvo a hacer referencia a Cinemas Comics porque igual dieron un argumento muy bueno y decían, a ver, ¿por qué os quejáis de que Luke haga lo que ha hecho en el episodio 8 si cualquier cosa que aparezca en las películas relacionada con la fuerza automáticamente se convierte en canon? Esta es una frase que me gusta mucho y que tiene mucha razón. Es decir, nosotros no sabemos para nada cuáles son los límites de la fuerza, en qué consiste, qué magnitud, o cómo se expresa, o cómo se puede manipular. Es una de las cosas que nunca sabremos al 100% y que son cosas que nos van a ir contando. Yo de hecho incluso si leemos novelas, cómics, hay juegos de rol, videojuegos, en esas fuentes la fuerza se utiliza para mogollón de cosas, pero para mogollón, para muchas más de las que hemos visto, con lo cual el uso del poder que hace Luke a mí me parece pues una demostración tremenda de poder, me parece una exageración, pero me parece plausible. ¿Por qué? Porque la fuerza es como la magia en este universo de Star Wars. Y la magia lo puede prácticamente casi todo. Igual, efectivamente, la magia, pues si estamos leyendo ciertas ambientaciones, también suele tener unos límites acotados. La fuerza supongo que también tendrá unos límites acotados, pero yo creo que en ningún sitio están escritos esos límites. No se sabe todavía en qué límites llega. Yo he estado leyendo, por ejemplo, suplementos de juego de rol en los cuales cuenta que los caballeros Sith han hecho pues muchas barbaridades. En el episodio 3, pues comentaba el emperador disfrazado de senador, ahí cuando estaba con Anakin convenciéndolo al lado oscuro, pues que Darth Plagueis era capaz de conseguir resucitar a la gente o de curarla o de sanarla. Es decir, hay un montón de habilidades que quedan por utilizar.
Sí, a mí me parece muy bonito que obviamente lo que hizo Luke es un esfuerzo tan grande que obviamente suponga pues su especie de muerte. Ya sabemos que aquellos seres imbuidos en la fuerza realmente no mueren, sino que se hacen uno con la fuerza. Yo creo que fue una cosa que a mí sí me pareció pues bastante coherente, es decir, no me parece que sea para nada una exageración o que vaya contra el canon o que se hayan inventado, que ahora Rian Johnson se ha ido de la olla y ha hecho una aberración. A mí no me lo parece. Sí, hablando de la aberración, el tema de Leia sí tiene un poco más de miga, porque bueno, sí que hay, por ejemplo, pues un poco más debatible, pero igual, todo esto son opiniones objetivas, es decir, tal como está en la película, está bien. Y es así, y tenemos que asumirlo. No es que eso no convierte a la película para nada en mala. Podemos decir que la fuerza no es así, no opera así, etc, etc. A mí además me hace mucha gracia porque la gente, hay que reconocer que muchos haters han hecho verdaderas obras de arte en modos de GIF animados o bien escribiendo posts, etc, etc, que vamos, la verdad es que tienen muchísima razón. Y yo vi uno que me encantó de ese momento de Leia cuando empieza ahí en el vacío a despertarse y a llevarse la nave, pero lo que hacen los muy cabritos, con todo el cariño del mundo, es que intercambian, hacen un montaje, cortan las escenas y en vez de irse hacia la nave, junto engancha cuando lanzan la nave rebelde, la lanzan al hiperespacio para destrozar la nave armada de la Primera Orden. Entonces hacen un fotomontaje y les parece que Leia, como si fuera un dibujo de anime, como una especie de dibujos animados de anime, que le brillan los ojos, lanza un rayo y destroza la nave imperial. Eso me encantó, la verdad es que digo, pues esto sí que es acertado, esto sí que es el uso de la fuerza a más no poder. Pero bueno, centrándonos en el caso, yo ahí, por ejemplo, si tuviera que argumentar esta escena, sí que tiene bastantes fallos, es decir, que no se ha hecho con mucho, pero aún así me parece épica, me parece un momento bastante que dices, porque además yo en toda la película estaba diciendo, yo creo que van a hacer que Leia muera, va a ser ahora, y nunca daban el clavo. Pues mira, es una cosa que me tuvo entretenido toda la película. Sí que es cierto, pues bueno, pues algunas incoherencias. Primera incoherencia, pues se supone que una persona para manejar la fuerza tiene que estar entrenada y obviamente eso, lo que ha hecho Leia, requiere un gran entrenamiento. Es decir, yo creo que es posible que la fuerza pueda proteger a alguien del vacío, que pueda sobrevivir en el espacio y que pueda moverse y llegar hasta la nave. Eso no está ahí, me parece posible con la fuerza, pero eso por delante requiere de alguien entrenado en la fuerza con bastante tiempo, bastante bien entrenado, un buen maestro. Leia, lo que pasa es que no sabemos si ha recibido entrenamiento o no. No sabemos si Leia ha sido capaz de manejar la fuerza en otras ocasiones, durante ese tiempo, todos esos años que ha pasado, no lo sabemos, con lo cual ya los argumentos en contra ya se empiezan quizá un poco a desplomar, es decir, puede tener cierta justificación. Luego también es cierto que se dice que la fuerza también es muy fuerte en ciertos seres vivos, es muy fuerte y además digamos que tienen también un uso innato, es decir, que muchas veces son capaces de moverse, de utilizar la fuerza sin que ellos mismos sean conscientes de que lo están utilizando, y es algo que quizá puede utilizar la princesa Leia. Eso sí, lo que no me pareció coherente con el personaje, pues que es quizá las cosas que vamos a hablar de coherencia o incoherencia, que igual todo esto es muy justificable, porque una cosa que parece incoherente con un personaje es muy difícil de explicarlo, porque un personaje al fin y al cabo puede hacer cualquier cosa. Un personaje puede ser blanco todo el tiempo y de repente un momento de mirarse negro y que te lo expliquen muy bien. Pues quizá la incoherencia que podemos ver a la princesa Leia es que yo creo que ella yo creo que antes sería capaz de usar la fuerza para intentar salvar a más gente y sacrificarse ella que salvarse a sí misma, porque lo veo una acción egoísta por su parte, entre comillas, una acción egoísta al salvar su vida. Pero ojo, también, nuevamente, si se explica, todo tiene su explicación. Quizá, bueno, la fuerza también tiene ese lado tenebroso y a lo mejor quien utilizó, digamos, esa parte de la fuerza tanto tenebrosa, pues para salvar su vida, un poco de forma egoísta. Y bueno, hablar de incoherencias de la fuerza y hablar de incoherencias sobre las leyes físicas del espacio y el universo, quizá mejor no entremos en ese debate, digamos que alguien resista en el vacío y vuelva. Estamos hablando de una película Star Wars que no respeta para nada las leyes de la física, ni de la química, ni las leyes del universo, etc, etc. Cada poco tiempo sale un vídeo por internet diciendo las mayores burradas que Star Wars hace con respecto a la ciencia. Así que bueno, yo creo que decir que aguantan en el vacío, que aguantan una explosión,
ficción, pues bueno, estamos hablando de una película de ciencia ficción y una película, al fin y al cabo, de acción y muy épica. Así que eso mejor lo dejamos a un lado. En fin, bueno, básicamente esto quizás son las cosas que tenía más o menos, argumentos que he visto por internet, que he visto y he leído, y que bueno, pues cuando los he escuchado muchas veces decía, jo, pues en cierto modo sí tienen razón, sí que parece que a lo mejor ahí no han estado muy finos a la hora de hacer la película, pero luego analizando un poco más, pues me doy cuenta de que quizás son cosas interpretaciones que hace uno de la película, cómo espera que sea la película y cómo pues luego la ha visto reflejada en la gran pantalla y pues ha visto que no es así. Bueno, son motivos de debate, la verdad que el fan está muy dividido, tenemos muchas opiniones a favor, en contra. Quizá un poco lo triste de todo esto es que al final pues en redes sociales se va lo que es la gresca, hay muchas tortas, mucha disensión, cuando realmente tenemos que disfrutar de una película. Una de las cosas que sí que duelen cuando veo a muchos haters que dicen, yo es que la película esta no la voy a volver a ver. Yo en ese momento es cuando pienso, digo, bueno, si esto ocurrió en el episodio 1, ocurrió en el episodio 2, ocurrió en el episodio 3, y yo creo que todos hemos vuelto a ver las películas de Star Wars. Yo creo que Star Wars lo tenemos muy arraigados en nuestros corazones. Yo creo que quien es fan de Star Wars va a ver todo. Y hombre, pues esto justifica que alguien salga muy defraudado de la película, pero no significa que la película sea mala. Yo la verdad que cuando veo una película suelo ser muy complaciente porque considero que hacer una película no es fácil. Hacer bodrios, pues los hay. Y tampoco me voy a justificar bodrios, porque tampoco es cuestión de defenderlo todo. Pero yo sí creo que cuesta, cuando alguien pone cierto empeño en hacer un cómic, en hacer una película, en hacer un libro, pues echarlo por tierra es muy fácil. Yo creo que miramos cualquier película y todas las películas tienen fallos, todas. Yo creo que pocas películas, por muy obra maestra que digan, se puede librar de encontrar algo que no está bien, una incoherencia, un personaje que no esté desarrollado, un plano que no esté del todo bien, etc. Yo creo que al fin y al cabo el episodio 8 es una película que es una buena película. Yo no voy a decir que sea muy buena, no voy a decir que sea mala, yo me voy a quedar en un término pues bueno. Yo creo que si tuviera que dar una nota me quedaría en el bien alto o en el notable bajo, depende un poco de cómo me pilles, pero básicamente es una película que es digna. Yo creo que forma parte de Star Wars. Yo para nada la veo que sea algo ajeno, algo distinto. No sé, quizá no entiendo, eso quizá no entiendo que todo el mundo diga es que esto no es Star Wars, que yo no veo esta película y no reconozco al universo de Star Wars. Porque yo creo que una de las cosas que tiene el universo de Star Wars es que es súper icónico. Y yo he visto un montón de trailers de videojuegos que cuentan historias que no tienen nada que ver con Star Wars porque son personajes inventados, historias inventadas. Y lo único que hay pues es pues eso. Ves un uniforme, ves una nave que reconoces y automáticamente ya sabes, te sientes que estás en el universo de Star Wars. Yo creo que es un poco esa es la maravilla, esa es la enorme bestia que ha creado George Lucas, que yo creo que ni siquiera él mismo es consciente de la magnitud, de cómo está metida en la mente, en el colectivo común de toda esta sociedad. Así que por eso digo que esta película no es Star Wars, yo personalmente yo no lo llego a entender, que lo respeto, pero no lo llego a entender. Yo creo que incluso estas personas, yo creo que al final acabarán viendo el episodio 9, porque incluso dentro de su corazoncito yo creo que hay todavía una esperanza de, en el episodio 9 me lo pueden arreglar todo. Yo, además, todo se puede arreglar. Yo espero que algún día arreglen lo de los midiclonianos y que digan y cuenten que es que, bueno, que sí, que los midiclonianos son unos bichitos, unas bacterias que según seas de fuerte en la fuerza, pues que tienen muchos, pero que no significa que los tengas o no los tengas, dejas de tener la fuerza o no. Yo creo que ha sido una cosa muy bonita porque yo creo que además el episodio 8, que por ejemplo también igual se han quejado del niño que con la escoba coge, que con la fuerza coge la escoba, el niño del final. Me parece un poco cruel, porque una de las cosas bonitas es que me gusta de la película, es una de las cosas que yo quizá valoro, es que siempre está ese miedo a la extinción de los Jedi, de que nunca quede ningún Jedi, y el que de repente aparezca uno y que pueda otra vez volver a unirse, que vuelva a haber un montón de Jedi, pues es de las cosas bonitas de la película. Así que por eso digo, yo creo que tenemos que dar una oportunidad a este episodio 8. Yo creo que retirarla es una barbaridad. Vamos, yo creo que pocas películas las han retirado. Muy pocas películas han hecho que como si no existiesen y han pasado y han tenido en cuenta las anteriores. Yo creo que esta por supuesto no lo va a ser. Obviamente también reconozco que Lucasfilm y Disney
no son infalibles y que la pueden cagar. Y por ejemplo está el Run Run de la película en solitario de Han Solo, que tiene toda la pinta de que la cosa puede ir mal. Bueno, pues puede ser. Pero pues sí, puede haber películas que salgan mal. De nuevo, ¿qué ocurrirá? Lo que ocurre en la película de Solo es que es una película muy arriesgada. Están intentando emular un personaje, un actor que es único. Harrison Ford es único interpretando a Han Solo. Es muy difícil encontrar a alguien que lo haga como él. Y como no encuentren a alguien que lo haga exactamente como él, va a recibir muchos palos. Si encima no has estado muy fino a la hora de elegir el casting, pues que te van a caer palos por todos lados. Y ahí, pues sí, será una de las cosas que yo creo que los críticos de cine sí que van a ser realmente objetivos, porque eso es un hecho objetivo. Es decir, esto es una película que está intentando emular un personaje que hemos podido ver en la Guerra de las Galaxias, y no es el personaje. Yo creo que los críticos de cine sí que son capaces de analizarlo y dar pues una puntuación a lo mejor dura, porque no consigan llegar a esa película, esa historia en solitario de Solo, pues no consigue llegar a lo que es la fama del personaje. Pero bueno, es una de las cosas que tenemos que ver. Bien, y dicho todo esto, pues queda poco más. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, porque también quería haber hablado de la polémica en China, que muchos haters decían que en China, digamos, que son más listos y que no tragan tomadores de pelo, y que esta película pues no les ha gustado porque es una película muy mala. Había argumentos para hablar sobre el tema, pero este libro ya está siendo muy largo y no quiero extenderme demasiado, así que solamente queda pues eso, despedirnos. Yo de nuevo imploro a los que no os gusta la película que me disculpéis si en algún momento os habéis sentido ofendidos. No es mi intención para nada. Si he utilizado el término hater es un poco para definirme rápido a ese colectivo de gente que no le gusta la película. En ningún caso es peyorativo. Espero que entendáis los argumentos que hemos dicho en este vídeo. Obviamente sois libres de si no os ha gustado el vídeo, darle un no me gusta, pero por ejemplo si os ha gustado, pese a que no estéis de acuerdo, pues por favor dadle un me gusta, que la verdad es que me gustaría haber reflejado en me gusta o no me gusta, si os ha gustado el vídeo, lo que hemos hablado, no si piensas que no tengo razón en absoluto y los haters pues tienen la razón y ya está. Así que nada, también me gustaría que si tenéis cualquier cosa que opinar sobre lo que hemos hablado, pues que lo dejéis en comentarios. Podemos abrir un debate abajo, justo en la zona de comentarios, y os puedo ir respondiendo. Y bueno, pues veremos si en un futuro, pues a lo mejor si alguna cosa no ha quedado bien matizada, pues lo podemos explicar en un futuro vídeo. Y nada, y poco más. Pues también recordaros que si os ha gustado este vídeo y no estáis suscrito, pues suscribiros. Marvel Sin Filtro no es un canal que hable de Star Wars, pero tampoco no deja de hablar. Es un canal que habla de muchas cosas frikis, principalmente de Marvel, por eso llamamos Marvel Sin Filtro, pero no tenemos filtro en absoluto para nada, valga la redundancia. Y lo que vamos a hablar es de todo lo que nos apetezca que tenga que ver con el mundo friki. También vamos a hablar de juegos de rol. De hecho, me hubiera gustado hablar de los juegos de rol de Star Wars. Yo me he jugado, menos a los últimos, creo que me he jugado a los primeros, al de Western y el dado de 6 y el de 20. Así que nada, no me enrollo, que con Star Wars acabo enrollándome. Así que he dicho lo que acaba de decir, que si os habéis suscrito, estáis tardando, suscribiros, que vamos a contar cosas muy divertidas, no solo de Marvel, sino también de Star Wars, del rol, de películas, de series y de muchas cosas frikis. Así que con esto nos vemos en el siguiente vídeo y por supuesto siempre disfrutad de Marvel, de Star Wars, de lo que sea, siempre a tope. Nos vemos, un saludo, hasta luego.